Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Buenas noches. Buenas noches, mujeres. En poco tiempo tendrán una ley que prevenga, erradique la violencia contra ustedes, todas las violencias, pero que sobre todo siente las bases para que vayamos cambiando los patrones socioculturales que son la base de esas violencias. Buenas noches, presidente, legisladores, compañeros, compañeras. Quiero ser breve porque también lo importante será aprobar esta ley antes de que termine el día de hoy, siendo tan emblemático este 25 de noviembre. Y en ese sentido solo quiero resaltar 2 o 3 elementos, presidente, para que se pueda dar también por Secretaría Lectura algunas recomendaciones que he hecho para que sean consideradas en la aprobación final de la ley. Pero los 2 o 3 elementos que quisiera resaltar, el primero tiene que ver con la importancia de que hayamos tenido y que tengamos tanto un grupo parlamentario para respaldar, proteger, auspiciar los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, como también que hayamos podido tener la sensatez de crear una comisión especializada para que esta ley pueda ser aprobada el día de hoy. Ese proceso nos permitió encontrarnos de mejor manera con aquellos que creemos que siempre somos oposición, pero que no nos damos cuenta de que cuando hay un tema tan fundamental, evidentemente dejamos de lado nuestras diferencias para trabajar sobre los derechos de, en este caso, las niñas, las adolescentes, las mujeres. En ese sentido estoy seguro que todos aprendimos y todos nos nutrimos y todos hicimos un ejercicio de democracia donde pudimos entender, como bien decía el asambleísta Palacios, que habiendo un problema necesitamos de enfrentarlo. Que la violencia contra las mujeres no es un problema solamente de las mujeres, es evidentemente también un problema que necesita la participación de los hombres y comprometerse a su erradicación, que necesita de todo el Estado y de toda la sociedad. No es un tema donde solo el Estado deba actuar, no es un tema donde solo la sociedad debe actuar. Este es un compromiso de país y en ese sentido, la discusión artículo por artículo, la discusión para un proyecto de ley votado de manera unánime, me parece que nos marca que evidentemente podemos tener diferencias políticas, pero cuando de derechos se trata es el pueblo ecuatoriano y en este caso las mujeres, las niñas, las adolescentes las que mandan y ahí nuestro interés fundamental. La segunda idea, presidente, es reconocer que detrás de esta ley están muchas mujeres, alrededor de organizaciones sociales, alrededor de movimientos, que vienen haciendo un trabajo largas décadas en el país. Así que para ellas un aplauso y una felicitación, porque si no fuera por su tesón, no estaríamos hoy tratando esta ley. Esta ley seguramente debió haber estado con mucho tiempo de anticipación, pero así es la vida también y nos da la posibilidad de que los hombres y mujeres que hoy somos parte de esta Asamblea Nacional podamos votar favorablemente por esta iniciativa legal. Y finalmente decirles nada más que una anécdota para que se pueda dar paso por Secretaría a la lectura de mis observaciones. En época de campaña fui el único hombre de entre 8 mujeres que fui invitado a un debate. Y en el análisis de saber si participaba o no participaba en el debate, tenía muchas recomendaciones de que no lo haga. En primer lugar, porque iba a ser el único hombre. En segundo lugar, porque habíamos tenido algunas deudas, y eso hay que reconocer. En los últimos años hemos tenido muchísimos logros, muchísimos avances, pero en este tema teníamos también muchas deudas que debíamos solventar. Y por lo tanto, era exponerse a un punto donde íbamos a estar en una discusión complicada. Y pese a todas esas recomendaciones, decidí sí participar, decidí sí estar y ser el único hombre el único hombre entre 8 mujeres que debatimos estos temas. Y quedamos con el compromiso de que esta ley es nada más que un paso más en una agenda que todavía nos debe comprometer en algunos otros elementos. Así que, como han dicho algunos de mis compañeros, colegas, hombres y mujeres que me antecedieron, esta ley no cierra la agenda para trabajar por los derechos de las mujeres, la abre. Y de ahí que auspiciemos que el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres siga trabajando y cosechando los éxitos que no son para esta Asamblea Nacional, sino que son para la sociedad, para las niñas, las mujeres y las adolescentes. Solamente quiero hacer énfasis en 2 elementos, presidente, que estoy planteando para que planteo que sean incorporados varios, pero quiero hacer referencia nada más que a 2.
En el artículo 1 es importante dejar claro que la atención para las niñas debe ser prioritaria, específica y especializada, tanto para las niñas y las adolescentes. Estamos creando, y esta es una cosa muy buena, estamos creando otro sistema de protección, pero no debemos perder de vista la prevalencia que tiene el sistema de protección sobre la niñez. Así que eso debería estar recogido. La segunda, que me parece fundamental, es que esta ley, sin los recursos necesarios, no puede implementarse. Por eso, el artículo 17 debería decir: las instituciones del sistema, a través del presupuesto asignado por el ente rector de las finanzas públicas, priorizarán la implementación de esta ley y registrarán en el clasificador orientador del gasto las políticas de igualdad de género. Sin recursos esta ley no va a poder ser implementada, y por eso también anticipo lo que ustedes ya conocen, y es que la aprobación del presupuesto para el año 2018 se ha puesto una recomendación absolutamente fuerte, y es que se garanticen los recursos para que el plan de erradicación de la violencia contra las mujeres pueda ser implementado. Por favor, señor presidente, con su anuencia, si se pueden leer las recomendaciones que he sugerido y están en secretaría. Secretaria, lea las recomendaciones de observaciones del asambleísta Pavel Muñoz. Enseguida, señor presidente. En el artículo 12, referente a los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres, en el numeral 3, correspondiente al ámbito laboral, sugiero que luego de, entre comillas, comprende el contexto laboral, se incluye, entre comillas, en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas. Sugiero reemplazar el numeral 6 del mismo artículo por el siguiente: 6. Centros de privación de libertad, comprende el contexto donde la violencia se ejerce en centros de privación de libertad por el personal que labora en los centros. De igual manera, se debería mejorar la redacción del numeral 10, para ello sugiero el siguiente texto: 10. Emergencias y situaciones humanitarias, comprende el contexto donde la violencia se ejerce en situaciones de emergencia y desastres que promuevan las desigualdades entre hombres y mujeres, que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. El artículo 17 del proyecto sin duda es importante, sin embargo el presupuesto no debería ser exclusivo para las instituciones que integran el sistema, pues de hecho habrá instituciones que no forman parte de él y que se desarrollan programas y proyectos destinados a la erradicación de la violencia contra las mujeres, lo cual debe ser una política de Estado y no solo de determinadas instituciones. Por ello el presupuesto debería ser para la aplicación de la presente ley. Por ello sugiero que el artículo 17 quede redactado de la siguiente forma: artículo 17. Sostenimiento del sistema. Las instituciones del sistema, a través del presupuesto asignado por el ente rector de las finanzas públicas, priorizarán la implementación de esta ley y registrarán los montos en el clasificador orientador del gasto en políticas de igualdad de género. En el numeral 1 del artículo 21 debería agregarse la palabra, entre comillas, integral, luego del, entre comillas, sistema nacional. En el artículo 23, concerniente a las atribuciones del ente rector de Justicia y Derechos Humanos, sugiero sustituir el literal G por el siguiente: G. Regular y controlar el funcionamiento de las casas de acogida y centros de atención con el fin de atender a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, víctimas de violencia y en toda su diversidad. Además, sugiero eliminar el literal K, pues el ente rector de Justicia y Derechos Humanos no le corresponde garantizar que otra institución, y con mayor razón si pertenece a otra función del Estado o se trata de un gobierno autónomo descentralizado, cuente con personal especializado para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En la misma línea, en literal G, debería eliminarse la responsabilidad de garantizar los recursos, pues no le compete. Además, en el proyecto existe más de un artículo respecto de recursos para la efectiva aplicación de la ley. En el artículo 33 se refiere a las atribuciones del ECU 911. Este es un ente articulador de los servicios de emergencia y en razón de ello sugiero sustituir los literales A y B del referido artículo por los siguientes: A. Articular la atención de los servicios de emergencia de forma oportuna, inmediata, eficiente ante las alertas o señales de auxilio a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia. B. Coordinar permanentemente en el ámbito de sus competencias con las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Sugerencia de unificación de texto. Ciclo de vida por mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Para unificar el texto sugiero que se considere la redacción del artículo 7, enfoque de integralidad, y artículo 40, tercer inciso, eje de prevención, sustituir el término ciclo de vida por mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Sobre el artículo 21, numeral 11, se menciona que el ente rector del sistema debe garantizar la aplicación de las medidas administrativas. Sin embargo, preocupa que el Ministerio garantice la aplicación de las medidas cuando estas son otorgadas por GATS distintos, así como 221 GATS distintos, así como por los entes políticos, 1149 parroquias. Propongo reformular la atribución para que esté enmarcada en las acciones del monitoreo de la aplicación de la ley en el marco del registro único. Propongo sobre el artículo 21 de la ley, y en el artículo 21 sobre las atribuciones del ente rector es necesario incluir otro numeral, por lo que solicito agregar el siguiente, entre comillas: solicitar a las instituciones integrantes del sistema el diseño y la aplicación de mecanismos de acción positiva
en los servicios para garantizar la efectividad de la implementación de las medidas administrativas de protección otorgadas. Sobre el artículo 23, literal A, planteo lo siguiente. Se recomienda eliminar del ente rector de Justicia y Derechos Humanos, puesto que no es competencia del Ministerio, sin embargo podría ser trasladado a la Defensoría del Pueblo, pues ellos son competentes. Quedaría en el artículo 37 como otro numeral L, verificar y controlar el cumplimiento y otorgamiento de las medidas administrativas. Sobre el artículo 23, literal H, planteo lo siguiente. Artículo 23, literal H, solo se habla del sistema de Naciones Unidas, pero no se consideran los otros mecanismos internacionales. Frente a ellos se recomienda incorporar al sistema interamericano. Quedaría entonces H, hacer seguimiento y promover la implementación de las recomendaciones de los comités especializados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano en materia de esa ley. Sobre el artículo 34, literal G, planteo lo siguiente. Se menciona que deben fortalecer los equipos especializados, tales como trabajadoras sociales y psicólogas. Sin embargo, en ninguno de los literales expone la necesidad de contar con más jueces y juezas especializados en la materia. Se recomienda incluir G, fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia, que estará integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así como más jueces y jueces especializados en esta materia. Adicionalmente, plantea observaciones al artículo 59 relativo al sistema de alerta temprana. Al artículo 62 también hace una observación, sugiere otro texto y recomienda adicionalmente sobre la disposición reformatoria séptima, señor presidente. Presidente, con esto nada más 2 frases para que marquen nuestros próximos 4 años de legislatura y los próximos años de nuestra vida. Ni una menos, vivas las queremos. Muchas gracias. Tiene la palabra.